para poder acceder a esa realidad de la documentación, por un lado, y, dice Weber, de nuestro propio juicio de valor como científicos sociales. Entonces, en ese sentido, Weber entiende algo que es que surge, digamos, del sentido común, si se quiere, que es que todos tenemos un sistema de valores, digamos, particular y corresponde a nuestra propia personalidad, a nuestra propia formación, y por lo tanto, Weber en ese sentido dice dos cosas: que uno no puede basarse en su propio sistema de valores para explicar científicamente que ese sistema de valores es superior a otro, y por otra parte explica que la neutralidad valorativa tiene que ver con el hecho de que una misma obra científica solo tiene validez dentro del sistema de valores en el cual está concebida, ¿sí? Con lo cual, ¿te acuerdas que nosotros habíamos puesto el ejemplo burdo de la pirámide social? Que habíamos dicho que para un marxista, ¿sí?, la pirámide social es proletariado y burgués, mientras que para un economista liberal es de tres partes: clase baja, clase media y clase alta. Es el mismo tema, digamos, la misma aproximación a la realidad, pero de dos puntos de vista distintos, de dos sistemas de valores distintos. Entonces, repito, como científicos sociales, nosotros no podemos establecer de forma científica, de forma objetiva, que mi sistema de valores es superior al de ustedes, o viceversa, ¿sí? Entonces, por eso las obras tienen validez dentro de la propia cosmovisión dentro de la cual fueron concebidas, y no fuera de ellas, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que dice, o lo que retoma de alguna manera en eso que ya de alguna forma había explicado por escrito en el enfoque metodológico, que es el primer texto que les había dejado para leer. Entonces, lo bueno que tienen, no sé si, vuelvo a preguntar, si han tenido la posibilidad de algunos de leer esa parte en profundidad, la parte del político, sobre todo, que es la que vamos a ver en la clase de hoy, pero es un texto que es muy entretenido leer, justamente por lo que había comentado al principio, porque parte, digamos, está basado, por decirlo de alguna manera, en los manuscritos que Weber llevó el día que expuso o que dio esas conferencias, de las cuales finalmente terminó surgiendo este libro. Entonces, por ahí puede resultarles mucho más accesible que leer alguna otra cosa que dejamos ahí pendiente para leer de este autor, ¿sí? Pero básicamente los conceptos que manejan son los mismos, digamos, hace un repaso entonces, de lo que decíamos recién, de la función que el político va a cumplir en la sociedad. De hecho, ya más o menos observo que hay bastante gente aquí, sí, vamos a arrancar oficialmente con esta parte. De hecho, digamos, lo primero que recupera, el primer gran concepto, podríamos decir, que Weber recupera en la parte de la política como vocación, justamente tiene que ver con el propio título del capítulo, con qué es la política, ¿sí?, o qué se entiende por política, que dicho sea de paso es un término en discusión fuertemente en la ciencia política hasta el día de hoy, y discute particularmente algo que ustedes habrán visto y recontravisto desde la figura de Weber, que es la principal asociación política que conocemos, que es el Estado, ¿sí? Más particularmente el Estado moderno, ¿sí? Pero por ahora quedémonos con el Estado en términos lisos y llanos, ¿sí?, sin agregarle ningún adjetivo. Entonces, ¿por qué les hago el hincapié del Estado moderno? Porque Weber, justamente, les hago una llamadita antes de continuar, porque Weber, recuerden que está analizando el momento, o el final, podríamos decir, del momento de transición de la sociedad estamental, la sociedad feudal, a la sociedad industrial moderna. Él está analizando el momento en que el Estado moderno nació, creció y se está consolidando, ¿sí? Por eso, y lo habíamos comentado las clases pasadas, a Weber le interesa analizar mucho más en profundidad
cómo es que funciona todo ese aparato estatal, ¿sí? Todo ese aparato estatal en su interior, ¿sí? Rechaza fuertemente la idea que había planteado Marx en una primera instancia de que no deberíamos analizar la política en sí, el funcionamiento de la política y del Estado, porque simplemente las relaciones sociales que importan se nuclean y se centran únicamente en la fábrica, que son las relaciones de proletariado y burgués. Entonces, Weber rechaza, recuerden, por completo esa idea, que habíamos dicho incluso que Weber tilda a esa idea particularmente de fe o ideología, digamos, la desprecia por completo, y entonces plantea la necesidad de que nos enfoquemos en el análisis de cómo funciona en la práctica el Estado moderno, ¿sí? Piensen que el Estado moderno al que Weber se refiere o al que se va a referir ahora en estas primeras definiciones es un Estado que cada vez asume más y más y más responsabilidades en la vida social. Digamos que el Estado empieza primigeniamente con una función o con un grupo de funciones muy limitadas, particularmente dedicadas a lo que tiene que ver con la defensa exterior, ¿sí? El manejo de los ejércitos que invaden o resisten a los invasores, y a el control interno de la población, ¿sí? Lo que podríamos llamar, traído al día de hoy, a la policía, a la fuerza de seguridad. Digamos, control interno. Pero a medida que vamos adentrando, primero, a medida que pasa la primera parte los primeros 20 años, digamos, del siglo XX, y sobre todo mucho más fuerte después de la crisis del 30 y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, el Estado va a comenzar a, como decíamos recién, a acaparar cada vez más y más y más lugar en la vida social, como decíamos recién. Vida social me refiero también a la vida económica y a la vida política, ¿sí? Obviamente todo esto último Weber no lo ve porque muere en 1920, ¿sí? Pero ya en la época que él le toca escribir, el Estado había, ¿sí? Había de alguna manera ya obtenido gran parte de las funciones que hoy desarrolla. Sobre todo en términos de control de la educación, control económico, control de las pensiones, ¿sí? Piensen que él es, digamos, él viene de Alemania, que es uno de los primeros países que implementó el sistema previsional parecido a lo que conocemos en la actualidad, ¿sí? Justo en el periodo de vivencia y de escritura de este autor. Entonces, directamente él ve un Estado que cada vez acrecienta más su compromiso con la vida social y por lo tanto claramente hay que pensar cómo es que ese Estado funciona. Entonces, lo primero que va a pensar, ¿sí?, es por qué consideramos que este Estado es claramente la figura o la asociación política a la que nosotros como seres humanos le damos mayor preponderancia por encima del resto de las asociaciones políticas. Porque está claro que el Estado no es la única asociación política que existe, ¿sí? ¿Qué otras asociaciones políticas se les ocurren, por ejemplo? Actuales, puede ser, no es necesario que vayamos a la época de Weber. Quiero creer que hoy no vinieron callados. ¿Cómo dijiste, profe? ¿Qué otro tipo de asociaciones políticas que no sea el Estado conocen ustedes o les viene en la cabeza? La iglesia. Partidos. Perfecto. Ambas dos son instituciones que tienen participación política, tanto los partidos, la iglesia, no sé bien quién lo dijo porque lo escuché muy rápido, los sindicatos, hay muchos tipos de asociaciones políticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la asociación política, y esto Weber lo va a pensar en las primeras páginas del texto, una asociación política no necesita mucho más que lo que ustedes habrán visto en términos básicos, incluso en la secundaria, que es un territorio, una población
¿sí? Es decir, un grupo de humanos que se unan y un gobierno, es decir, un organismo colegiado o individual que tome decisiones al interior de esa organización. Necesita simplemente esas tres cosas. Entonces, lo que nosotros entendemos desde ese punto de vista muy mínimo es que la iglesia, los partidos, los sindicatos que mencionamos recién, tienen la misma estructura de la asociación política que es el Estado. Entonces, lo que Weber comienza a preguntarse, y esto ustedes ya lo intuirán, empieza a preguntarse por qué el Estado se diferencia de estas asociaciones políticas que también funcionaban en su época, ¿sí? Y por qué entonces el Estado es una figura o una asociación política justamente tan particular en ese sentido. Y lo que descubre de alguna manera Weber, lo que plantea Weber, es que para diferenciar el Estado como asociación política del resto de sus pares, tenemos que recurrir al medio específico que esta asociación, detenta. ¿Sí? ¿Cuál es el medio específico que esta institución o esta asociación tiene para llevar a cabo su cometido, ¿sí? Sus objetivos? ¿Cuál es entonces ese medio específico? La violencia física. Entonces, si lo queremos de alguna manera definir, Weber nos dice que el Estado es aquella asociación política, es decir, es una asociación política, que tiene la capacidad de reclamar, dice, con éxito, el monopolio, y esta palabra es una de las palabras clave de esta definición, el monopolio de la violencia física legítima. ¿Sí? Y legítima es la otra palabra trascendental. ¿Qué significa la palabra monopolio? Ya lo sabrán ustedes. O monopolio de la violencia física, que en última instancia el Estado es el único que puede desarrollar en términos legítimos la violencia, lo cual no implica que sea el único actor que puede llevar a cabo la violencia, sino que es el único que lo puede hacer de forma legítima. Es decir, yo mañana, por decir una cosa, puedo ejercer la violencia contra un par mío en la calle, lo puedo matar, le puedo pegar, le puedo robar, pero ese es un ejercicio de violencia ilegítima, ¿sí? Que no está avalada por el conjunto social, no está legitimada. Ahora vamos a ver con Weber cuáles son las formas de legitimación de este monopolio. Profe, eso es lo que le diferencia de las otras asociaciones que dijo, ¿no? Exactamente, el Okay. monopolio de la violencia física. Entonces, en última instancia, quien puede ejercer esa violencia es el Estado. El que puede reprimir mi violencia legítima únicamente es el Estado. Es en el caso del ejemplo que puse yo, sería la policía o el ejército. ¿Se entiende? Entonces, significa que dentro de ese territorio, el único que puede detentar la violencia física de forma legítima es el Estado. Eso es lo que diferencia entonces al Estado del resto de las asociaciones políticas que andan recorriendo la vida social. Entonces, a partir de esa primigenia definición de Estado, que es la piedra basal del trabajo de Weber, a lo que siempre se va a hacer referencia como politólogos cuando hablen de este autor, es que surge la otra definición, que es lo que decíamos recién, que es lo que él piensa que es la política. ¿Sí? A ver, si vamos a hablar en este capítulo de qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que hace un político, ¿sí? Tenemos que pensar primero, obviamente, por una cuestión lógica, qué es la política. Entonces, cuando Weber piensa la política, lo piensa, para que ustedes lo recuerden, en términos, primero de lo que dijimos recién respecto del Estado, pero también lo piensa respecto a lo que habíamos definido en aquella primera clase de Weber, respecto de lo que era una acción social. ¿Sí?
¿Se acuerdan lo que era la acción social para Weber como unidad básica? ¿Qué implicaba una acción social? Que tenía efecto en otros, puede ser que tenía una... Exactamente, era, muy bien, era un comportamiento humano que, digamos, estaba orientado, ¿sí? O su objetivo era, digamos, orientar el desarrollo del comportamiento de otros. Esa era la definición básica de acción social para Weber, que, como decíamos recién, es la unidad de análisis mínima para el pensamiento de este autor. Entonces, cuando él hable de política, va a hablar justamente de esto. Va a decir que la política es la aspiración al poder, ¿sí? La aspiración al poder o a la posibilidad de influir, la palabra esta es muy, muy importante, en la distribución del poder. Es decir, ocupar uno mismo el poder o influir en la distribución de este. ¿Entiende? ¿En qué ámbito se va a influir en esa distribución de poder? En el ámbito del propio Estado en el que uno habita o en el ámbito entre los Estados. Con lo cual, él nos está diciendo que hay una política nacional y una política internacional. Es decir, uno puede aspirar al poder o influenciar en la distribución de poder a nivel interno o a nivel internacional. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que Weber define por Estado, podríamos decir, y por Estado y por política. ¿Hasta ahí más o menos vamos? Sí, profe, todo claro. Bien, bueno. Entonces, recién cuando hablábamos de la definición de Estado, hablábamos de que era una de las palabras más importantes de esta definición, era la palabra legitimidad. Decíamos que el monopolio de la violencia física, el Estado lo ejerce de forma legítima. ¿Qué significa esto? Que si bien el Estado tiene este monopolio en sus manos para ejercer la violencia, no significa que en todas las oportunidades pueda hacerlo o le convenga hacerlo, ¿sí? Como ustedes lo sabrán a partir de la vida cotidiana, la única forma que el Estado tiene de convencernos de que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones sociales, si se quiere, no es la violencia, ¿sí? O no es el temor a la violencia. Esa es una de las razones, ¿sí? Nosotros no, cumplimos, por ejemplo, con la norma de no matar, por decir una cosa, no solo por temor a que nos maten a nosotros o a que vayamos a la cárcel. No es la única razón. Entonces, el Estado tiene múltiples metodologías de asegurar o formas de asegurar esa legitimidad. Y en ese sentido, entonces, cuando Weber piensa la legitimidad, él va a decir, va a plantear la idea de que el mismo Estado, ¿sí?, va a implicar una relación de dominación. Que podríamos decir incluso que, si bien los actores son distintos, esto es una recuperación del marxismo. Porque el marxismo es uno de los primeros teóricos sociales que plantea el tema de las relaciones económicas como relaciones de dominación. Weber plantea esta relación de dominación, pero más en términos generales. Plantea que el Estado, ¿sí?, la existencia del Estado, implica una relación de dominación de hombres sobre hombres. Weber no habla de burgueses y proletarios, sino que habla simplemente de hombres sobre hombres. ¿Sí? La dominación es de seres humanos sobre seres humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Se preguntaron ustedes. Porque quienes conducen el Estado, efectivamente, son seres humanos. Y más allá de lo institucional, los cargos, ¿sí?, que ahora vamos a ver cómo funciona todo esto para Weber, está ocupado por seres humanos. Entonces, el Estado ejerce una dominación que es de hombres hacia hombres, de seres humanos hacia seres humanos. Profe, ¿eso tiene algo que ver con Hobbes? ¿Ese planteamiento? Sí, a ver, en Hobbes también existe la idea de dominación. No me queda tan claro que Weber plantea algo parecido a lo que sería el contrato social.
¿sí? A una especie de acuerdo para salir del estado de naturaleza, que es en definitiva lo que plantea Hobbes. Weber está pensando más bien desde el punto de vista institucional, ¿sí? A cómo funciona la institución que es el Estado. Entonces, esa relación de dominación, ¿sí? Como decíamos al principio, está legitimada. Y está legitimada, y acá es importante también que recuerde lo que habíamos visto en aquella primera clase, está legitimada en tres formas de dominación. ¿Sí? El Estado puede dominar, ¿sí? O quienes conducen el Estado, si les resulta más fácil de entender, pueden dominar al resto de la población de tres maneras. Que tiene que ver un poco, y esto les va a hacer acordar, con los tipos de acción social que habíamos visto. Puede existir un tipo de dominación o una legitimidad de carácter tradicional, una dominación o legitimidad de carácter carismática y una dominación o legitimidad de carácter racional o racional legal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de estos tres tipos de acciones? ¿De la relación que tenía todo esto con los tres tipos de acciones? Sí, profe. Bueno, fíjense que cada una de estas tiene una relación directa. La tradicional, obviamente, con la que tiene su mismo nombre. La carismática tiene una relación con lo emotivo, ¿sí? con la acción social emotiva. Y la tercera, la racional legal, ¿se acuerdan? Con la que era de acuerdo, la acción social de acuerdo a fines. ¿Sí? Entonces, así como en aquel momento lo dijimos, lo reiteramos en este momento. La dominación, la legitimidad tradicional, se basa, ¿se acuerdan? En la costumbre, digamos, en la sacralidad de la costumbre, ¿sí? Y en el hecho de que nosotros tenemos que desarrollar un determinado tipo de acción social de acuerdo a lo que se realizó en el pasado, ¿sí? Al respeto al pasado, a las costumbres, a las tradiciones. En ese campo se inscribe, por ejemplo, el derecho divino de los reyes. El hijo del rey es el nuevo rey tras la muerte de su padre. ¿Por qué? Por costumbre. Porque es el hijo mayor del rey fallecido. Esa es una dominación tradicional clásica. ¿Sí? La dominación de segundo orden, digamos que es la dominación carismática, que dicho sea de paso es a la que más bola le da Weber, en este texto y en todos, digamos, ¿sí? Es la que más le interesa profundizar a este autor, tiene que ver con la acción social emotiva, como dijimos recién. Tiene que ver con la manipulación de los sentimientos que hace el líder, ¿sí? En este caso, la legitimidad, ¿sí? La dominación va a estar asegurada por la confianza que tiene la población, ¿sí? En la capacidad innata que el líder tiene para tomar decisiones, ¿sí? Weber habla de la heroicidad, ¿sí? del líder. Eso es en lo que confía la gente y por lo tanto acepta esa dominación por esa cuestión del carisma que tiene el líder. Punto, digamos, asterisco. Weber señala que la herramienta principal que tiene el líder, o el carisma del líder, se basa en dos cosas, que ahora vamos a profundizar más adelante. En el discurso, que es la capacidad, como decíamos recién, de manipular el sentimiento, y en la vocación, palabra también trascendental para Weber, que más adelante también vamos a ver cuando veamos la relación entre ética y política. Pero la vocación y el discurso son dos herramientas que el líder tiene para mantener firme esa dominación carismática. Tercer punto, tiene que ver con el tipo de dominación o legitimidad racional legal, que se acuerdan tiene que ver con la confianza que tenemos en la existencia de un conjunto objetivo de normas que rigen nuestra vida social. ¿Sí? Llevémoslo a un caso actual. Nosotros entendemos que hoy
el presidente de la Nación es Alberto Fernández porque ganó unas elecciones que se realizaron de acuerdo a un formato legal establecido en la Constitución Nacional y en la ley electoral. ¿Sí? Entonces nosotros, como estamos de acuerdo como sociedad con esa ley, aceptamos el resultado de la misma. ¿Se entiende? Entonces, la dominación que este líder particularmente ejerce sobre nosotros se basa en la confianza que nosotros tenemos en las leyes que sustentan ese liderazgo. Entonces, cuando nosotros hablamos, en este caso particular, de los tres tipos de dominación, el tradicional, el carismático y el racional legal, tenemos que entender, recuperando lo que habíamos visto anteriormente con Weber, que estas categorías no son excluyentes entre sí, ¿sí? Sino que se trata, como habíamos dicho la otra vez, de tipos ideales, de construcciones mentales que nosotros mismos como científicos generamos para aproximarnos de la manera más cabal posible a la realidad. Pero no es la realidad misma. ¿Qué significa esto en la práctica? Que nosotros, a la hora de analizar un liderazgo, desde el punto de vista weberiano, nos podemos encontrar con características carismáticas, con características tradicionales y con características racionales legales. No son excluyentes entre sí. De hecho, a ver, Argentina tiene sobrados casos de liderazgos racionales legales, pero que tienen rasgos carismáticos. ¿Sí? O sea, hay un montón. Recientes y no tan recientes. Y también en otras partes del mundo. Entonces, para que ustedes entiendan que cuando pensamos desde el punto de vista de ver los liderazgos o las dominaciones, tenemos que tener en cuenta que puede haber características compartidas de unas y otras, y no necesariamente vamos a encontrar modelos puros. ¿Sí? Que esto básicamente es la idea de tipo ideal, que es lo que habíamos recuperado recién. Hasta acá más o menos se entendió. ¿Alguna pregunta? ¿O no? Más o menos. Por mi parte no, profe. Se entendió todo, profe. Quería preguntarle algo sobre lo carismático. Digo, ¿hoy en día eso se puede interpretar como algo popular o no necesariamente? ¿A qué te referís con popular, primero que nada? Por ejemplo, usted dijo que esa tiene que ver con la acción emotiva, ¿no? Con esa manipulación de emociones. Y me imaginé algún tipo, digamos, no sé, un tipo que genera ese tipo de emociones de la militancia hacia algo. Entonces, por eso lo Sí, a ver, relaciono. en ese sentido que vos lo planteás, es exactamente a lo que apunta Weber. Exactamente. A una relación entre el dominado, si se quiere, y el dominador. Aclaro por la duda que dominación en este caso no está visto desde un punto de vista peyorativo, porque parece la palabra dominador parece que fuera negativa. Digo, el que ejerce el poder, si se quiere, y el que no lo ejerce, la relación, en el caso carismático, no está dado tanto por la confianza en las leyes, sino por la confianza en el propio líder. En la confianza en que el líder va a tomar las decisiones correctas, porque es el que sabe. ¿Sí? No hace falta ni que me lo avale una ley, ni que me lo avale una tradición. Es el mejor porque yo confío en que la causa de ese líder es la mejor. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí más o menos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, Weber, como decíamos, a lo primero que, a buena parte de lo que le va a dar bola es a la dominación carismática. ¿Sí? Pero independientemente de eso, este autor va a ir de alguna forma pensando, ¿sí?, en términos prácticos, cuáles son entonces las herramientas con las que cuentan los líderes para poder ejercer ese poder que detentan, digamos, como figuras centrales de la institución estatal. Y se encuentra Weber. Weber lo primero que hace, obviamente, es ir a analizar, fiel a la escuela podríamos decir, del materialismo, del cual proviene, como habíamos dicho en la primera clase,
Va a analizar las cosas tal cual son, ¿sí? Cómo suceden en la práctica, sin hacer preceptos sobre las cosas como deberían ser las cosas, digamos. Entonces comienza a analizar el devenir de las sociedades, la historia de las sociedades, y esta transición particularmente entre la sociedad estamental, la sociedad feudal, a la sociedad industrial moderna. ¿Sí? Y se encuentra que lo que va a necesitar, las dos grandes, podríamos decir, herramientas que todos los líderes van a necesitar o fueron necesitando en la historia para ejercer el poder, van a ser dos. ¿Sí? Una es la existencia de un cuerpo administrativo, ¿sí? De un grupo de personas, léase, que se encarga de llevar a la práctica las decisiones del líder, por definirlo de alguna manera, y la posesión de los medios materiales para la administración, es decir, de los recursos económicos. Es decir, tiene que poseer un cuerpo administrativo y los medios materiales para la administración. ¿Qué son o a qué se refiere, a qué les parece a ustedes que se refiere con el cuerpo administrativo? ¿Qué es lo que le viene a la cabeza? Un grupo de científicos con el cual cooperen e investiguen sobre ciertas problemáticas de la sociedad para llevar a cabo una correcta política pública. No me atrevería a decir la palabra científicos. Funcionarios. Técnicos. Funcionarios. Una burocracia. Burocracias. Es la burocracia a lo que se refiere. Ah, de la parte política, dice usted. Yo entendí Bien. otra cosa. Entonces. Obviamente, la burocracia es un concepto, y Weber lo deja muy claro, es un concepto del Estado moderno. Lo que no significa que la burocracia del Estado moderno sea el primer cuerpo administrativo que existió en la historia. ¿Sí? Pero tiene que existir, ahora vamos a ver qué relación tiene que haber entre todos estos actores. Entonces, el cuerpo administrativo, o sea, el grupo de gente, la burocracia que lleve a cabo en la práctica las decisiones del líder, tiene que existir sí o sí para que esa dominación pueda efectivamente ser ejercida. Ahora, Weber nos plantea que para asegurarse la existencia de ese cuerpo administrativo tal cual lo conocemos en el día de hoy, el líder tiene o mantiene una determinada relación, ¿sí?, con este cuerpo administrativo. Y tiene que ver, por un lado, dice Weber, con una relación de retribución económica, ¿sí?, que tiene que ver con el hecho de que estas personas, para llevar a cabo la tarea que hacen, cobran un sueldo o una prebenda, dice él, ¿sí?, un beneficio de algún tipo, que vamos a ver, que él después lo dice, en el caso de los líderes carismáticos, más allá del sueldo tiene que ver con el reparto de cargos, ¿sí? Por eso hablo de sueldos o un beneficio. Y además, dice él, hay una relación que podríamos decir, esto corre por mi cuenta, que es social / cultural, que tiene que ver con algo que Weber dice que es el honor social, ¿sí?, que es el prestigio que el funcionario propio siente de pertenecer a ese cuerpo administrativo, a estar al servicio de ese líder. ¿Sí? ¿Qué significaría eso, profe? Significa que el cuerpo administrativo le responde al líder no solo a cambio de una retribución económica, de un sueldo, sino, dice él, del honor social, que es el prestigio que al miembro del cuerpo administrativo se le genera por estar al servicio de ese líder. ¿Sí? Él habla del honor social, que es el prestigio del funcionario, dice. El ser funcionario público, el ser funcionario de ese cuerpo administrativo es un prestigio social,
que genera una relación prestigiosa frente a la sociedad. ¿Sí? Entonces, es de alguna forma una manera de asegurar la lealtad de ese cuerpo administrativo hacia ese líder que detenta el poder. Entonces, necesita, para pasar el limpio, el líder, para asegurarse el control de ese cuerpo administrativo, honor social y retribución económica. ¿Sí? De esa manera, esos son los motores de funcionamiento de la burocracia o del cuerpo administrativo. Ahora decíamos que el otro punto trascendental que necesita el líder para asegurarse, esperen que lo dejo entrar a camino, para asegurarse de que, digamos, de que puede ejercer ese poder, es la posesión de los medios materiales para la administración, es decir, de los recursos económicos necesarios para encarar todas esas actividades que el Estado, dijimos, tiene. Entonces, en este sentido, lo que va a decir Weber es que él, en base a la relación con estos medios materiales, van a existir a grandes rasgos dos tipos de asociaciones sí, podríamos decir dos tipos de asociaciones políticas estatales. Una primera en la cual los medios materiales de administración no los posee el líder, sino que los poseen o están en manos privadas, y otro tipo de asociación donde el líder es el poseedor efectivo de estos medios materiales de administración. El primer tipo de sociedad, ¿cuál es? La sociedad estamental. ¿Por qué? ¿Cómo se configuraba socialmente la sociedad estamental? Por clases sociales, ¿no? Bien, pero ¿cómo era la estructura de poder? Digamos, había un rey y abajo del rey, ¿quiénes estaban? El pueblo, con privilegios y Los no privilegios. vasallos. Estaban los señores feudales y después los vasallos, que cada uno de esos señores feudales tenían. Entonces, en esa sociedad estamental, esa sociedad feudal, cada uno de estos señores feudales poseía sus propios medios materiales de administración, manejaba sus propios recursos y sobre todo manejaba su propio ejército. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos señores tenía en sus propias manos los medios materiales de administración de su propio territorio. ¿Se entiende? Entonces, Weber lo que plantea es que cuando nosotros hacemos la transición a la sociedad industrial moderna, lo que sucede es que el Estado, digamos, nacional, ¿sí? El que nuclea todo el territorio nacional, expropia con éxito los medios materiales de administración a todos, ¿sí? Los poseedores privados de los mismos, que en este caso eran los señores feudales. Entonces, en el Estado moderno, que es el que tenemos, el que conocemos actualmente, el único que tiene los medios materiales de administración en su poder es el Estado. ¿Sí? Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando se configuró el Estado Nacional Argentino, una de las grandes cosas que dejaron de pasar es que cada una de las provincias tuvieran su propio ejército. Cada una de las provincias tuviera una aduana interna, por ejemplo, cobrar impuestos para pasar una mercadería de una provincia a la otra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso se suprimió porque el único que cobra esos impuestos es el Estado cuando vienen cosas de afuera, de otro Estado. ¿Sí? O quien reprime es únicamente el Estado, o sea, el único que puede tener ejército, por ejemplo, es el Estado nacional. Entonces, en un Estado moderno, dice Weber, los medios materiales de administración, iba a decir de producción, confundiéndome con el marxismo, de administración, los maneja únicamente el líder. ¿Sí? El cuerpo administrativo no tiene
control de estos medios materiales. Y ahí incluso Weber señala que esto es una relación muy parecida, y acá es el momento más marxista que pueden encontrar, un momento muy parecido a lo que ocurre en las empresas, ¿sí? En la economía empresaria, en la cual hay un empresario, un dueño, que es dueño de los medios de producción, y un grupo de trabajadores que generan un producto, como decía Marx, del cual no son dueños, porque el dueño es, evidentemente, el dueño de los medios de producción. ¿Sí? Entonces, la relación que se da en la empresa, en la fábrica, también se reproduce en términos más generales a nivel social. ¿Se entendió esto? ¿Más o menos? Más o menos. Quería Sí, claro, más o menos, tampoco, es como que... No sé, Pregunta, a mí pregunta. me quedó como medio en el aire, digamos, ¿no? Pero que pregunte primero el compañero, habló primero Jonathan. Dale, Jonathan, dale. A ver, profe, quería entender eso sobre que para un Estado moderno, que decía Weber, era, digamos, el único, digamos, que manejaba los medios de administración de recursos, era el Estado. ¿Eso es lo que dice? Exacto, sí, sí. O sea, como un Estado empresario. No, no, Un no. Estado, Lo que algo yo así. dije es que esa relación de expropiación de los medios la vamos a encontrar, dice Weber, en un Estado moderno, y es la misma relación que sucede al interior de la empresa. Solo que en la empresa es únicamente en términos económicos, y en el Estado moderno tiene que ver con todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación que sucede en la empresa? Que lo vimos con Marx. En la empresa hay una persona que es el capitalista, el dueño de la empresa, que es propietario de todos, ¿se acuerdan? Todos los elementos que se utilizan para el proceso de trabajo. ¿Sí? Y por lo tanto habíamos dicho que es el dueño del producto final. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es dueño de los medios de producción que generan ese producto final. En el caso del Estado moderno, el Estado va a ser dueño, en lugar de los medios de producción, de los medios de administración. Con lo cual, no va a haber un intermediario como los señores feudales que tengan en manos privadas, ¿sí? En manos privadas, o si querés medios privadas no estatales, en manos no estatales, los medios materiales de administración. Lo que sucedía en la sociedad estamental es que el rey, lo que hacía, el rey no manejaba los ejércitos, sino que cada uno de los señores feudales tenía un conjunto de ejércitos propios, ¿sí? Y manejaba una suerte de recursos propios que administraba dentro de su propio territorio, ¿sí? Lo que sucede en la transición entre esa sociedad estamental y el Estado moderno es que el Estado central expropia, ¿sí? Le quita con éxito el control de esos medios materiales de administración a esos señores feudales y se los queda para sí. Por eso hoy no existen más los señores feudales. ¿Se entiende? Ok. No sé si, Pablo, con esto también te ayudé a vos. Sí, básicamente era eso, es como que no me caía bien la idea de cómo, lo que explicaste vos recién, que era el tema de los señores feudales, y el ejemplo que diste con las provincias, que bueno, en este caso sería más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Más que nada de las provincias, Sí, más a que ver, nada no sé si, el no sé si caudillo no eran señores feudales, digamos, en sí, ese caso. no es necesariamente, no sé si necesariamente es el mejor ejemplo, porque estamos hablando de cosas distintas, porque, a ver, las provincias Obviamente. no tienen nada que ver con la sociedad feudal, pero independientemente de eso, lo quise utilizar como para que ustedes le traiga un ejemplo, digamos, actual. Bueno, entonces... Profe, es una manera de dar legitimidad al Estado, ¿no? Como para que administre todas esas cosas. Pero, Claro, por eso que hablábamos... ponga las reglas del juego. Claro, por eso hablábamos al principio de que el único ejercicio
de la violencia física legítima lo tiene el Estado. Y no otra figura dentro de ese territorio. ¿Se entiende? Tiene que ver efectivamente con esto que decís, Jonathan. Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, habiendo pensado toda esta problemática respecto del Estado y la política en sí, o qué es la política, Weber comienza a pensar ahora sí ya de lleno la figura del político. ¿Sí? Del político. Y va a pensar Weber entonces cuáles son las maneras que nosotros tenemos, por un lado, de relacionarnos, o mejor dicho, que tienen las maneras de relacionarse, por un lado, los políticos, ¿sí?, con la propia actividad política, ¿sí?, cuáles son las maneras en que esa actividad es desarrollada, y cuál es la relación entonces entre ética y política. ¿Sí? Una relación que a lo largo de la historia de la teoría social se discutió enormemente, desde Aristóteles hasta el día de hoy. Entonces, lo que va a pensar este autor respecto de las formas, digamos, en que él observa que la política puede desarrollarse o puede llevarse a cabo, va a decir que son de dos tipos, que seguramente en algún momento también lo habrán encontrado o mencionado en alguna otra materia. Primero, digamos que antes que nada, digamos, él habla de que se puede ser un político activo y un político pasivo, antes de lo que iba a decir recién. ¿Cuál es el político activo? El militante, ¿sí? El que participa activamente en un partido político, por ejemplo, y el que finalmente se postula y participa en la vida democrática, ¿sí? El que trata de aspirar efectivamente al poder. Y después está otro grupo que es el político pasivo, que es el que solo trabaja en la política cuando va a votar o en un comité discutiendo el tema X. ¿Sí? No participa directamente de la actividad política, sino que participa simplemente de una manera lateral en la discusión política. Ahora, dentro de los primeros, digamos, de los que son políticos activos, podríamos decir, nos vamos a encontrar, dice Weber, con dos tipos de políticos, con las personas que viven de la política y las personas que viven para la política. Repito, personas que viven para la política y personas que viven de la política. Las personas que viven para la política son aquellas, dice Weber, que hacen de la política un sentimiento íntimo, dice. ¿Sí? Digamos que son gente, en sentido de lo que habíamos dicho de la acción social con... De acuerdo a las intenciones, ¿se acuerdan? Que tenía que ver, o de acuerdo a la convicción, que tenía que ver con el hecho de que nosotros como personas consideramos que una determinada causa es justa y por lo tanto la seguimos no importa lo que suceda. Entonces, nosotros nos dedicamos a la política porque la política es todo para nosotros. Implica el cumplimiento de una causa que creemos justa. ¿Entiende? Entonces, esa gente vive para la política. Y la gente que vive de la política es la gente que, o el político que, hace de la política, dice Weber, una fuente duradera de ingresos. Digamos que lo dice los mismos títulos, ¿no? El que vive de la política es el que, digamos, entiende a la política como un trabajo, solo como un trabajo, no digo que para el otro no lo sea, pero para el que vive para la política no es solo un trabajo, sino que es algo más, es la defensa de una causa justa, de algo que considera que es bueno.
los diferencia la pasión por la política. Sí, Weber va a decir algo muy interesante después sobre las cualidades que tiene el político, que ahora lo vamos a ver. Profe, Una de ellas es la pasión, efectivamente. el que vive para la política no decía que estaba bien mantenido, o sea, que tenía como buenos ingresos y se podía mantener. Exacto. Bueno, ahora vamos a ver cuál es las condiciones de posibilidad de que esto suceda. Entonces, el que vive de la política es el que lo hace una fuente duradera de ingresos. Es solamente su trabajo. ¿Sí? Y el otro es el que va, por ejemplo, a militar un partido porque le gusta, porque le interesa, porque quiere defender una determinada causa. Lo cual no implica que también pueda tener una retribución económica. Una cosa no invalida la otra. Ahora Weber, planteando lo que decía acá el compañero, se pregunta cómo es posible que alguien pueda dedicarse a vivir para la política. ¿Sí? Y evidentemente él encuentra que hay que tener para hacer esto una determinada situación económica. No lo puede hacer cualquiera. Entonces comienza a pensar, en varias páginas de este libro que les recomiendo leer, comienza a pensar cuáles son las ocupaciones, las profesiones que más a uno le hace posible una dedicación completa a la política sin hacer de esta una fuente duradera de ingresos. Evidentemente plantea Weber que para que esto suceda hay que ser, por un lado, dice, económicamente independiente de los recursos que genera la política. Es decir, que yo para vivir no necesitaría o no tendría que necesitar la plata que puedo conseguir por mi actividad política. Y por otra parte, necesito ser económicamente libre del trabajo. ¿Qué significa esto? Que yo no necesito trabajar todos los días, dedicar todo el tiempo de mi día para generar los ingresos suficientes para vivir, digamos. Entonces, rápidamente eso descarta para Weber a dos grupos, tanto a los empresarios como a los trabajadores, porque son dos personas o dos grupos de personas que necesitan de dedicar su tiempo para generar ingresos. Entonces, ¿quiénes son los que se pueden dedicar únicamente a la política sin hacer o sin necesitar convertirla en una fuente de ingresos? Él dice los que son rentistas, ¿sí? Los que viven de rentas, personas que generan ingresos sin trabajar, o sea, sin dedicar su tiempo a trabajar, y que tienen, por ejemplo, una propiedad que alquilan y que generan ingresos a partir de esa cuestión. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque cuentan con suficiente dinero para poder dedicarse a la política sin necesidad de tener en la política una fuente duradera de ingresos, y cuentan sobre todo con tiempo para dedicar a la actividad política. Como los filósofos. Claro, esta es la conclusión a la que llega Weber. Bueno, en el caso de los filósofos, dijiste. Sí, profe. Bueno, en el caso de los filósofos, no era tanto la posesión de la propiedad, sino era mucho, no morfaban directamente. O sea, se dedicaban a boludear todo el día, lisa y llanamente. Sí, sí. No, pero digo por el tiempo disponible y por las necesidades básicas resueltas. Eso sí. Sí. Digamos, lo que plantea en términos generales, aunque no lo dice con estas palabras que voy a utilizar yo ahora, es, si vos necesitas laburar para comer, la política, o podés ingresar a la política, pero vas a necesitar efectivamente recibir una retribución económica. ¿Sí? No hay otra forma. ¿Sí? Entonces, a partir de estas formas, digamos, de relacionamiento de las personas hacia la política, es que Weber va a plantear la formación, podríamos decir, de la figura del político profesional, ¿sí? De la persona que se dedica como profesión a la política.
¿sí? Que no es ni un arquitecto, ni un médico, ni un abogado, es un político. No sé quién preguntó, Pablo, creo, vi muy rápido. Sí, no, yo quería preguntarle el político pasivo, que se me escapó un poco lo que dijo, que el que participa solo cuando vota y algo más había dicho. Y participa del debate público solamente. O sea, lo máximo que puede hacer es ir al comité o a la unidad básica para traerlos a casos argentinos y discutir sobre la política del gobierno. Pero no participa activamente, no es un militante. Claro. No, bueno, era solamente eso, gracias. No hay problema, no hay problema. Entonces decíamos que lo que comienza a pensar Weber es la figura del político profesional. ¿Por qué piensa en la figura del político profesional? Porque él está pensando como figura central de la administración del Estado justamente en este cuerpo administrativo, en este grupo, como decíamos recién, de profesionales que desarrollan la tarea de llevar a cabo en la práctica las decisiones del determinado líder que está en el poder. ¿Sí? Entonces va a darle mucha bola a esta idea del político profesional o de la política como profesión. O qué características va a tener la profesión de político, podríamos decir. Entonces, eso es lo que ve Weber como un político ideal, el político profesional con esas características. No, digamos que Weber, tengan en cuenta ustedes que es él un materialista, con lo cual Weber no va a estar pensando tanto en el político ideal, sino en cómo el político es o cómo funciona la política en la práctica. No sé si me explico. Sí, profe, sí. Yo lo estaba pensando en términos más filosóficos, pero no tiene nada que ver. Me acordé... Contame, a ver, contá. No, porque mientras usted explicaba me había acordado sobre la alegoría de la caverna en la conversación de Platón, de cómo le explicaba cómo tenía que ser un político. Por eso lo relacioné. Claro, bueno, pero justamente la diferencia es que los griegos sí tienen una mirada desde el deber ser, de cómo las cosas tienen que ser en la práctica. Sí. Esa es la diferencia. Con Weber, con Maquiavelo, ¿sí? Tiene que ver con esa cuestión. Entonces, Weber le va a dar tanta importancia a este cuerpo administrativo, a este grupo de políticos profesionales, porque dice Weber, con mucho acierto creo yo, que en la práctica quienes terminan tomando las decisiones de la vida cotidiana sobre lo que le sucede a la población son estos políticos y no quienes él define como políticos dirigentes, ¿sí? Quienes toman las decisiones para traerlo al 2021 en la práctica cotidiana no es ni el presidente ni los ministros, que son los cargos políticos, sino los funcionarios de turno que están en las determinadas secretarías y direcciones nacionales, que son los que encargados de llevar a cabo tal o cual medida a la práctica. Por eso es tan importante analizar cómo funcionan o cómo funciona esta burocracia, este cuerpo administrativo. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es tan importante analizar la burocracia? ¿O no? ¿Me podrías repetir de nuevo, profe? Tipo, la última parte del análisis de la burocracia. Sí. Bueno, me perdí. Weber, en términos generales, plantea que existen políticos dirigentes y políticos profesionales, podríamos decir, para pasar en limpio. Los políticos dirigentes son los que ocupan, llevado el caso de hoy, los que ocupan cargos políticos, que son el presidente, los ministros, ¿sí? Y por ahí, si querés, los secretarios nacionales, son las personas que toman decisiones dirigenciales. Y después está la burocracia, el cuerpo administrativo, que es un grupo de profesionales técnicos que entiende Weber que son los que en la práctica terminan tomando las decisiones. Que vendrían a ser como las segundas líneas. Claro, las segundas o terceras líneas. Porque Weber lo que plantea es que los ministros no conocen en sí la actividad que llevan a cabo sus ministerios. Los que la conocen posta realmente
son los administradores, son los burócratas de ese ministerio. ¿Sí? Por eso es tan importante analizar la burocracia. Y no solo quedarse con lo que hacen todos, que es analizar al líder. ¿Se entiende? Sí, gracias. Entonces, una de las primeras cosas que analiza Weber es, digamos, en qué grupos sociales los líderes que fueron transcurriendo en los distintos tipos de sociedades a lo largo del tiempo fueron reclutando a este cuerpo administrativo del cual hablábamos anteriormente. O sea, ¿quiénes son las personas que primigeniamente fueron ocupando hasta el día de hoy esos cargos? Lo primero que va a decir, o los dos primeros grupos que va a identificar Weber, sobre todo si nos referimos a la primera etapa de transición entre la sociedad estamental y la sociedad industrial moderna, van a ser, por un lado, los clérigos y por otro lado, los antiguos miembros de la corte del rey. Y se acuerdan ustedes que el rey tenía un grupo de ayudantes con los cuales discutía los principales problemas que había que resolver y terminaba tomando él la decisión. ¿Sí? Bueno, en el caso de los clérigos, su primera incorporación a este cuerpo administrativo surge de la lógica, producto de que en el momento en que Weber está pensando esta situación, los clérigos, eran uno de los curas, digamos, eran uno de los pocos grupos sociales de personas que sabían leer y escribir. ¿Sí? Que sabían leer y escribir y por lo tanto tenían un determinado conjunto de conocimientos básicos de administración de los cuales carecían el resto de la población. Y además, estos curas, estos clérigos, tenían una posición social que no les permitía tener contacto con, por ejemplo, propiedades, ¿sí? Entonces, al ser personas que están despojados, se quiere, por su posición religiosa, de la aspiración económica y saber leer y escribir, son personas ideales para asignarles una tarea administrativa. ¿Se entiende? Y en el caso de los antiguos miembros de la corte, tiene que ver con esta expropiación de los medios materiales de administración que habíamos mencionado al principio. Si estos señores feudales pierden la capacidad de tener en sus manos estos medios materiales de administración, y, a ver, recopilo, los miembros de la corte del rey venían ni más ni menos que de las familias de los señores feudales, ¿sí? Quienes integraban esa corte. Eran representantes de cada uno de los señores feudales en el gobierno del rey. Entonces, al estar desprovistos de los medios materiales para administrar su propio territorio, pasaron a ocuparse de complementar ese primer cuerpo administrativo que el rey tenía a su servicio para ejercer el poder. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Con respecto a los clérigos que estaba usted hablando, Weber, no me quedó claro esto, ¿Weber decía que era como tipos ideales para darle un cargo administrativo? No lo entendí bien. Claro. Okay. Eran grupos sociales ideales. Ok. Entonces, a medida que el tiempo fue transcurriendo y se fue afianzando la sociedad industrial moderna, van a aparecer otros grupos sociales que van a llevar a cabo la tarea administrativa, van a formar parte de esta burocracia, dice Weber, que son, por un lado, lo que él denomina en una palabra en inglés, que es gentry,
que básicamente son los hijos, digamos, de las familias adineradas, las familias patricias, ¿sí? En el texto lo van a encontrar con el nombre que ahora les voy a escribir en el chat. Ahí no sé si le llegó. Que como digo, son, digamos, las personas que mayor tenían acceso a una buena situación económica, que es lo que decíamos antes, que no necesitaban vivir del trabajo y que habían accedido a un determinado grado de conocimiento, ¿sí? Por su capacidad económica que les permitía tener una mayor capacidad educativa. Y, sobre todo, van a acceder a participar de la burocracia, va a decir él, los juristas, ¿sí? Que de hecho Weber, los juristas son, o definidos por Weber, como los expertos en derecho, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros habíamos dicho, si no me equivoco en la primera clase de Weber, que el derecho era uno de los elementos fundamentales de la constitución del Estado moderno? ¿Se acuerdan de esto? ¿O no se acuerdan? ¿Por qué era fundamental el derecho para el Estado moderno? Para defender los derechos de propiedad. Exacto. ¿Se acuerdan que el derecho lo que aseguraba era que lo que yo acuerdo en el día de hoy, mañana sea exigible, sea exigible el día de mañana, quise decir? ¿Sí? El cumplimiento de los contratos, de los acuerdos. Entonces, evidentemente, el experto, la figura que se experta en derecho, que son los juristas, van a ser las figuras indicadas para ir ocupando la función burócrata, ¿sí? Este cuerpo administrativo. De hecho, Weber ahí dice cosas bastante importantes de por qué la figura del abogado es importante para ser político. En resumen, él lo que dice es que el abogado tiene la capacidad única de transformar con pocos argumentos lo malo en bueno. Esto lo dice casi literalmente Weber. Entonces, eso lo convierte ya de por sí en una persona con capacidad para la política. Entonces, estas personas ya van a ser, digamos, las que, en un breve repaso histórico que hace Weber, son las que van constituyendo poco a poco los distintos cuerpos administrativos que cada uno de los gobernantes fue teniendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta sobre esto último? Ese pensamiento acerca del derecho es lo contraste, digamos, a lo que se opone a la teoría marxista, ¿no? O sea, lo de Weber, justamente por el derecho de propiedad, el tema del Estado, que garantiza, digamos, esa legitimidad de poder, digamos, de hacer cumplir los contratos sociales. Claro, digamos que lo que Weber plantea como forma de funcionamiento del Estado, Marx lo que hace es denunciarlo. Acuérdense que Marx decía que el Estado era el comité de administración de los intereses de la burguesía. Esa es la diferencia. Marx es crítico de esa función. Weber simplemente la describe. ¿Sí? Ahora, esta idea de burocracia, o si se quiere, esta idea del político profesional, Weber no solo la plantea en términos de la administración del Estado, sino también en la vida política en general, ¿sí? Por ejemplo, en la vida de los partidos políticos. Weber, de hecho, habla bastante de los partidos políticos, ¿sí? Justamente como los instrumentos que posibilitan lo que decíamos al principio de la política, aspirar al poder o participar en la distribución del mismo. Entonces, Weber va a identificar rápidamente que los partidos políticos, por ejemplo, la vida política, también tiene en su interior una propia burocracia. Digamos que la burocracia no es solamente una figura
que solo tenemos que entender o comprender dentro del ámbito del Estado. Los partidos, por ejemplo, tienen su propia burocracia. Y tienen un cuerpo administrativo que justamente, valga la redundancia, lo administra. Entonces, ahí Weber hace una distinción muy importante de una figura particular que funciona al interior de los partidos políticos y que se quiere es la figura rutilante, ¿sí? o la idea propia encarnada del político profesional en la vida de los partidos políticos, que es el boss, que lo van a encontrar como el boss, que es jefe en inglés, por las dudas, se los comento. Primero que nada, el ejemplo que utiliza Weber para hablar de este personaje tan particular que es el boss es el sistema político estadounidense. ¿Sí? Lo que él habla, o la característica que él identifica en el sistema político estadounidense, es la pertenencia o la existencia, perdón, de un grupo de partidos políticos, ¿sí? De la dominación de un grupo de partidos, que no tienen una fuerte ideología, sino que son los famosos, que lo habrán visto con otros autores, los famosos partidos atrapatodo. Es decir, que su único objetivo es acordar 4 o 5 temas para juntar la mayor cantidad de votos posible. ¿Sí? No tienen un componente ideológico trascendental detrás de sí. En este escenario, ¿sí? en el marco de un sistema político de estas características, que obviamente no es propio y único de Estados Unidos, sino que es característico, diría yo, de las sociedades occidentales, sobre todo a partir de la mitad del siglo XX en adelante, va a ser la figura central de este formato, va a ser la figura del boss. El boss, básicamente, para que ustedes lo traigan a la realidad, es el famoso puntero. ¿Sí? El famoso puntero político. Es el tipo o la mujer que tiene a su cargo juntar los votos del partido en el llano y controlar esos votos. ¿Sí? El puntero o el boss le dice al líder: yo te aseguro en este barrio 3.000 votos, por decir un tema. Él controla los votos. ¿Sí? Esa es una de sus principales funciones. Y la otra es conseguir recursos económicos para el partido. Y digamos que tiene una función que es estrictamente política y una que es estrictamente económica. Junta y recolecta, digamos, y controla los votos, o sea, mantiene la fidelidad de esos votos y al mismo tiempo recauda dinero para el partido. Y asegura el sustento económico de ese partido político. Entonces, la característica de este puntero, que de hecho funciona de la misma manera en Argentina y en cualquier otro país del mundo, de esta forma, es que no trabaja, o sea, su interés, ¿sí? A diferencia del líder, o de los dirigentes, de los políticos dirigentes, no es aspirar a los cargos de poder, ¿sí? No es participar de la vida pública, sino que el boss trabaja en las sombras, ¿sí? O sea, el boss no es el que se presenta en la boleta, sino que es el que junta los votos para el que se presenta en la boleta. ¿Sí? Entonces, trabaja en las sombras, dice Weber, este personaje. O sea, todo esto que decíamos recién que hace, recolecta el dinero y los votos, lo hace en las sombras. Y obviamente es un personaje que no tiene convicciones firmes. Y es propio de este sistema que decíamos antes de los partidos políticos que son atrapatodos.
son personas que se adecúan al candidato que más posibilidades tenga de ganar. Tratan de mover su ideología de acuerdo a la mayor posibilidad de obtener votos. No tienen convicciones firmes. ¿Sí? Entonces, la figura del voz, decíamos, es la figura por excelencia del político profesional en el ámbito de los partidos políticos. Y por eso Weber lo utiliza claramente como un ejemplo. ¿Sí? De hecho, él hace mucho la diferencia entre el voz y él habla del líder inglés. El líder inglés es el que controla cada una de las mayorías, ¿sí?, en el Parlamento. Está el líder del partido mayoritario, que es el que gobierna, y el líder del partido minoritario, que es el de la oposición. Pero esas personas son figuras reconocidas públicamente. Manejan los votos al interior del Parlamento, pero en términos públicos, ¿sí? La diferencia, del voz, gracias. La diferencia del voz es que trabaja en las sombras. Profe, y este puntero, el que usted llama, según Weber, no podría trabajar para un político profesional, solamente para esta clase de políticos. Claro, trabaja para los dirigentes. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que habíamos dicho? El dirigente es el que ocupa el cargo político, o sea, el que detenta el poder en sí. El político profesional no detenta el poder en sí. Es el que ejerce un poder derivado por el líder, pero dice Weber que en la práctica los que desarrollan las propias medidas son estos burócratas y no los dirigentes en sí. ¿Entiende esta diferencia o no fui del todo claro? Si pudiera dar otro ejemplo. Bueno, a ver. Un poco lo que dije antes. El que tiene la decisión política en la actualidad, por ejemplo, es, más allá del presidente, que es el líder general, digamos, el ministro, la figura del ministro. Es un cargo político que toma decisiones, por ejemplo, en el área de salud. ¿Sí? Ahora, el tipo que trabaja en el Ministerio de Salud, ¿sí?, el burócrata del Ministerio de Salud, no toma decisiones. ¿Sí? Digamos, el poder que ejerce esa persona es derivado en última instancia del ministro. Ahora, lo que Weber plantea, la particularidad de la burocracia, es que en la práctica de los hechos, estos burócratas terminan decidiendo sobre cuestiones cotidianas, ¿sí?, y no es el ministro, el cargo político, el dirigente, el que termina tomando esta decisión. Porque, a ver, en cualquier democracia actual, el ministro de Salud, por ejemplo, respecto a lo de las vacunas, por ejemplo, dice, hay que comprar vacunas, pero y el ministro se encarga de comprarlas. Ahora, la distribución de las vacunas, los criterios de vacunación, todo eso no lo define el ministro, ¿sí? Lo van definiendo otros funcionarios de menor rango, ¿sí?, que en la práctica van a tomar decisiones que son muy trascendentes. ¿Se entiende? Sí. Bueno, con eso tiene que ver la distinción entre el político dirigente y el político profesional. Perfecto, profe. Entonces, el voz trabaja para los dirigentes. Por eso nunca es él el dirigente, sino que trabaja en las sombras para otros dirigentes. ¿Sí? Y como les explico, la función de él es el recopilar, o sea, es buscar el candidato que mayor cantidad de votos pueda obtener, sin importar la ideología. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque el objetivo, ¿sí?, el objetivo que está detrás de todo esto es el reparto de cargos. ¿Se acuerdan que yo les había comentado al principio que una de las características que tenía el cuerpo administrativo para mantenerse fiel al líder es la retribución económica? Bueno, y les había dicho que Weber
se había dedicado particularmente dentro de los 3 tipos de liderazgo al liderazgo carismático. Bueno, una de las cosas que más mantiene la relación carismática, más allá del honor social y todo lo que habíamos comentado anteriormente, es la posibilidad de obtener un cargo. Es decir, yo, por ejemplo, participo en un determinado partido político a cargo de un determinado líder político, porque creo que si ese líder gana, a mí me va a tocar ocupar un determinado cargo en la institución estatal. ¿Sí? Entonces, yo voy a mañana formar parte de ese cuerpo administrativo, más allá de mi sueldo, por una razón de lealtad que escapa únicamente a la retribución económica y tiene que ver con el reparto de cargos con el cual yo fui beneficiado. ¿Se entiende? Entonces, estos voces lo que van a hacer es patrocinar a los candidatos que permiten obtener más votos y por lo tanto repartir mayor cantidad de cargos. ¿Sí? Sobre todo esto sucede, si lo pensamos en un régimen parlamentario, en una forma de gobierno parlamentaria, donde la cantidad de votos implica la cantidad de bancas. ¿Sí? Aunque también esto funciona en un sistema presidencialista. ¿Se entiende? Entonces, la acción política de este personaje va a estar dada por la capacidad de conseguir votos y por lo tanto por la capacidad de recibir mayor cantidad de cargos. Entonces, esto tiene que ver con la actividad política profesional que Weber trata de evidenciar, sobre todo en el accionar político de los partidos. Ahora, yo recién les había comentado que otra de las cuestiones a las cuales Weber le da una importancia respecto a la política como vocación es a dos cuestiones son en realidad, no una, que están relacionadas, por eso las menciono juntas, que es la relación entre ética y política. Con lo cual, Weber va a plantear justamente cuál es la relación entre ética y política, y por otra parte, antes de eso les quiero comentar cuáles son, para Weber, las características que un político tiene que tener. Y cuáles son, y qué es lo que hay que evitar para no ser un mal político. Primero le voy a decir lo segundo. Porque ustedes ya algo de eso, no me acuerdo quién fue, pero algo adelantó. Cuando Weber habla de las características que tiene que tener un buen político, para ser tal, habla de algo que ustedes ya mencionaron anteriormente, que es la pasión. ¿Sí? La pasión, entendida como la entrega a una causa, a lo que decíamos antes, la convicción, el sentimiento de yo hago algo porque considero que es bueno. ¿Sí? Y lo hago contra todo pronóstico. Por más que no sea económicamente lo más rentable. ¿Sí? Entonces yo necesito, para ser un buen político, tener pasión. Tengo que tener asociado a eso, dice Weber, un sentido de la responsabilidad. ¿Qué es el sentido de la responsabilidad? Es la otra parte. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de una acción? ¿Qué habíamos dicho de las acciones sociales? ¿No se acuerdan? Nada. Que era orientada a los afectos y otra orientada sí, y las últimas dos. Orientada a fines y a valores. Exacto. La de los valores tiene que ver con las intenciones. Entonces, eso tiene que ver más bien con la pasión. Y la de fines tiene que ver más bien con el hecho del cálculo. Y por eso habla del sentido de la responsabilidad. ¿Sí? Saber que el accionar que yo hago tiene unas consecuencias. ¿Sí? Que tengo que yo prever y evitar si estas consecuencias son negativas. Entonces tengo que tener pasión, pero también tengo que tener
sentido de la responsabilidad. Y lo tercero y más importante que tiene que tener un buen político, dice Weber, es la mesura. ¿Sí? Que por un lado, ¿saben primero qué es la mesura? Yo no, profe. Lo escuché, pero no sé. ¿No? La mesura, la templanza, digamos. ¿Saben alguno lo que es? ¿Una restricción de conducta? Sí, yo, es como A una ver. especie de freno de la conducta, digamos, ¿no? Saber hasta dónde llegar. Exacto. Literalmente es eso. Weber plantea que el buen político es una persona que cuenta con mesura, ¿sí? Por un lado, para conocer sus límites, como bien lo decía Jonathan, pero por otro lado, para no dejarse llevar puesto por la realidad. Es decir, Weber va a partir de la comprensión de que la actividad política es una actividad dura, donde uno se enfrenta con muchos intereses. De hecho, él define la actividad política como una actividad de interesados. Entonces, para poder combatir en ese barro que es la política, uno tiene que ser mesurado. Tiene que, dice él, no es la palabra abstraer lo que él dice, pero es como mantenerse al margen de la realidad, ser frío frente a la realidad. ¿Sí? Pensar con la cabeza y no solo con el corazón. Por eso, es importante, por un lado, tener corazón, tener pasión, pero al mismo tiempo ser responsable, ser mesurado. Y va a decir Weber, entonces, que lo que hay que evitar a toda costa para seguir siendo un buen político y no caer en las manos del demonio, por decirlo de alguna manera, es la vanidad. Esa es la principal característica negativa que encuentra Weber en el político. Y Weber hace una distinción que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, que él dice que no es lo mismo la vanidad que el instinto de poder. La vanidad es negativa, el instinto de poder es positivo. Él dice que directamente una persona que se dedica a la política, como dijimos de acuerdo a la primera definición que dimos de esto, una persona que se dedica a la política evidentemente tiene aspiraciones al poder. Como dijimos recién, a manejarlo o a distribuirlo. Pero tiene aspiraciones al poder. Sin aspiración al poder no existe la política. Partamos de esa base. Entonces, la búsqueda de poder no es negativa en sí. Lo que Weber manifiesta como vanidad y le da una connotación negativa es a la búsqueda de poder para una causa personal, ¿sí? Para su propio beneficio. Eso, con eso, digamos, a eso apunta con la vanidad. Con una persona que quiere beneficiarse a sí misma y no a una causa. ¿Quedó claro más o menos esto de las características? Eso Sí, más o profe. menos no es tan complicado. Profe, quería decirle algo acerca de la mesura. Cuando usted Dale. dice que tiene que mantenerse al margen de la realidad, ¿puede hacerse, digamos, un significado con el político amoral? O sea, que no se tiene, digamos, que, o sea, digamos, como también, digamos, tiene pasión, ¿no? Y el sentido de la responsabilidad, a cambio de lograr, digamos, sus objetivos, puede, digamos, hacer cosas buenas y cosas malas, pero no tiene que conmoverse, digamos, de eso. Es un poco más complejo que eso, pero digamos que va por ahí, va por ahí. O sea, no es que no tiene que conmoverse con la realidad. A ver, está claro que el político tiene que tener contacto con la realidad. Lo que no tiene que dejarse llevar puesto, ¿sí? Porque así como, para pasarlo respecto a la definición de política, así como un político aspira al poder, hay otros que aspiran al poder también. Entonces, la política es una lucha de interesados. Entonces, el político lo que tiene que estar es equilibrado, frío, para tomar decisiones. ¿Sí? No puede guiarse solo por la pasión.
porque si no, corre el riesgo de cometer errores. A eso se refiere con la mesura, Weber. No sé si quedó mejor explicado ahí. Sí, profe. Bueno, entonces, pasión, sentido de la responsabilidad, mesura y evitar la vanidad. ¿Correcto? Entonces, esto es solo una pequeña parte de la relación ética-política, y ahora viene la parte más interesante, que es la forma en que Weber plantea que estas dos cuestiones, que parecen a simple vista diferentes y excluyentes, se pueden relacionar entre sí. Él habla de dos éticas, que ya la habrán escuchado, creo que alguno de hecho las mencionó al principio de la clase, que son la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. ¿Correcto? ¿Puede repetir, La profe? ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Lo que les voy a comentar ahora no tiene tanto de nuevo, porque ya estuvimos viendo lo que es una acción social, lo que es una legitimidad, pero Weber ahora lo aplica entonces esta relación entre ética y política, y plantea que la ética de la convicción, o sea, un político que se guía de acuerdo a la ética de la convicción, es aquel que desarrolla una determinada actividad política sin medir las consecuencias de su accionar. Es decir, que cuando las cosas no salen de acuerdo a lo previsto, la culpa no es propia, sino que es del mundo, de los hombres, del resto de las personas. ¿Por qué? Porque lo que importa son las convicciones, son las intenciones que yo tengo. Y yo tengo la intención de seguir esta causa que es buena, tengo la intención de hacer este acto que es bueno. Ahora, lo que yo hago sale pésimo, sale todo mal. Entonces yo no tengo la culpa porque yo tuve buenas intenciones. Entonces lo que importa son las convicciones. Tal acción política solo es buena porque parte de una causa que es buena. En cambio, la ética de la responsabilidad plantea a un político que tiene en cuenta justamente las consecuencias de su accionar y se hace cargo de estas consecuencias porque evidentemente las debería haber previsto. Y la característica de la responsabilidad es el cálculo de los recursos y de las consecuencias que puedo ocasionar, yo me tengo que hacer cargo de esas consecuencias. Entonces, en la ética de la responsabilidad, yo no me quedo únicamente con las convicciones, con las intenciones, sino que presto atención a los resultados también. Si me hago responsable de esos resultados. En la ética de la convicción no me hago responsable de esos resultados. Entonces, se entiende las dos maneras de relacionarse entre ética y política. Digamos que el de la ética de la convicción es si fuera un idealista. Una persona que piensa que algo bueno, lo sigue a morir y no le importa el resultado. Mientras que el político que se guía por la ética de la responsabilidad, como decíamos recién, calcula recursos, calcula consecuencias y actúa de acuerdo a ese cálculo. Y por lo tanto es responsable por los resultados del mismo. Y ahora, cuando Weber plantea, y con esto ya sí va siendo lo último antes de las preguntas que ustedes tengan, cuando Weber plantea que existe esta relación entre ética y política, y habla de esta ética de la convicción y la responsabilidad, también va a hablar, y fíjense qué parecido esto es a Maquiavelo, de la existencia en la actividad política de una ruptura entre medios y fines. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que en la política no necesariamente los medios buenos llevan a unos fines buenos y no necesariamente unos medios malos llevan a fines malos. ¿Sí? Con lo cual, yo puedo tener o puedo llevar a cabo acciones moralmente malas, pero que me permiten llegar a una finalidad buena. ¿Sí?
Y viceversa. Yo puedo desarrollar una actividad que es muy buena, o un acto muy bueno, y sus resultados pueden ser muy malos. Entonces, hay una ruptura, no hay una relación de continuidad entre medios y fines. Que es lo que plantea la gente que sigue el deber ser. Si yo hago las cosas bien, salen las cosas bien. Bueno, Weber plantea, en el mismo sentido que Maquiavelo, que esto no es así en la práctica. Vos podés hacer las cosas bien y que salgan mal, o las cosas mal y que salgan bien. ¿Sí? Entonces, esta es la importancia que Weber, en el mismo sentido, repito, que Maquiavelo, le da a la acción política, es decir, pensarla tal cual es. Él tiene una frase que está en este libro muy importante, que él dice justamente que el político, por su propia actividad, tiene que estar acostumbrado a convivir con los demonios, ¿sí? A convivir con el diablo, porque la política, por más buena que sea la causa que yo elija, implica, y esto no lo dice Weber así, meterse en el barro, ¿sí? Yo voy a tener que, para alcanzar los fines buenos que yo me planteo, seguramente que discutir, que charlar, que acordar con gente que me cae pésimo, ¿sí? O con gente que considero que es corrupta o que es mala, ¿sí? Eso forma parte de lo básico, digamos, de la actividad política, ¿sí? Entonces, Weber con esto no quiere decir que eso es bueno o es malo, sino que yo puedo, repito, conseguir un fin muy positivo a partir de actos que son moralmente malos. Y al revés, ¿sí? Ese es el problema que tiene la ética de la convicción, que al fijarse únicamente en las intenciones, alcanza con que lo que yo quiera hacer sea bueno para justificarme a accionar. No hace falta que las cosas salgan bien o mal. O sea, alcanzan únicamente con mis intenciones. Profe, a ese tipo de idea, ¿cabe la frase los medios justifican los fines? Digamos que sí, digamos, tiene que ver con eso directamente, ¿sí? Esta frase entiendo que siempre se la atribuyó a Maquiavelo, pero nunca la dijo, realmente. Creo que es una frase atribuida para de alguna manera explicar de una manera muy rudimentaria y poco acertada su pensamiento, pero digamos que tiene que ver, por eso yo no quiero hablar que el fin justifica los medios, sino que lo que habla Weber es de la ruptura entre medios y fines, ¿sí? Lo que evidencia es que no existe una continuidad, ¿sí? Que a medios buenos no le corresponden necesariamente fines buenos. Eso es lo que señala Weber. Bueno, pregunta sobre esto último, sobre algo que haya quedado pendiente de antes. Nada. ¿Les pareció más o menos interesante este texto? ¿Lo van a leer? ¿Ya lo leyeron? Sí, profe, muy interesante. No lo pude leer, pero lo tengo el texto ahí descargado, lo encontré en el WordPress. Creo que está separado. Bueno, perfecto. Sí. Sí, ahora no me acuerdo si Ezequiel les dejó una versión digital del texto. Yo descargué una Eso no. de lo que estuve hablando. Es la política, perdón, el político y el científico, ¿cierto? El político y el científico, o bien lo pueden encontrar como la política como vocación. A veces lo encuentran separado. Está la política como vocación y la ciencia como vocación. Yo lo encontré con ese título, El político y el científico, tiene 58 páginas en el WordPress. Sí, esa debe ser solo la parte del político, debe ser. Ah, ok. Después la parte de la ciencia como vocación o del científico es más cortita igual. O sea, generalmente, lo ideal sería una edición que estén los dos, pero es lo mismo. Lo importante es que lo lean, eso es lo más importante de todo. Así que bueno, chicos, si no tienen alguna pregunta, tomamos lista, si les parece, que esta vez me acordé yo. No tuve que recurrir a ustedes. No, por mi parte no tengo dudas. Bueno,
Voy cantando los nombres y me van diciendo en voz alta si están presentes, ¿sí? Bueno, Adamo Fiorella Valentina. No cursa más ella, profe. Sí, tiene 0%. Almirón Agustina Lais. Acá estoy presente. Anquieta Barbosa Melisa. Presente. Arena ¿Podemos salir, Sailén. profe? Sí, Presente, obviamente profe. pueden salir. Pablo Vena. Presente, profe. Blog Tobías Presente. Brun Luana Jazmín. Brun. Bueno, no está. Caballero Lucas Nahuel. Presente, profe. Capoblanco Diego Ariel. Sí, profe. Capoblanco. Acá, ¿Estás? profe, presente. Bien. Cartagenova Leila Daniela. Presente, profe. Díaz Patricio Alejandro. Feinstein Fabián Javier. Presente, profe. Ferrero Facundo Tayel. Presente, profe. Gallo Camila Belén. Gallo. Silencio Tampa. Garcilaso Laura Andrea. Garcilaso. No. Silencio. Walter Maximiliano Gauna. Maximiliano Gauna. Camilo, estabas por ahí, ¿no? Sí, Camilo Torres. Acá soy Facu. Mariano Ezequiel Can. Presente, profe. Mancuso Daniela Belén. Mancuso. No. Monte Ceballos Jorge Jonathan. Presente, profe. Moreno Camila. Presente. Nieva, perdón, Lorea Franco Ezequiel. Sí, profe, presente. Olivela Laza. Chloe Rafaela. Presente, profe. Sofía Belén Patti. Presente, profe. Caterina Pullín, perdón. No. Está, profe, lo que pasa es que no le anda el micrófono. Ok, listo. Resquín Caballero Alan Nicolás. Resquín Caballero. Bueno. Está presente, profe. ¿Está presente? Sí, ahí lo veo conectado. Rizo Julieta Aldana. Estuvo con problemas de conexión, profe. Romero Agustina. Presente, profe. Bárbaro Tamara Nair. Presente, profe. Signorino Yara Candela. Presente, profe. Silvestri Agustina. Silvestri no está. No está, bueno. Soule Ludmila. Presente, profe. Tagliani Lucas. Presente. Balado Mariano. No. ¿Quién escribió ahí? Agustina Romero, sí. Te anoté. Y Valdés Gustavo, que te estoy escuchando hablar, que sí. Presente, profe. Listo, gente, bueno. Ya estamos todos, a que sí, bueno. Listo. Los Hasta la despido semana por que el viene. día de hoy. Dale, nos vemos la semana que viene. Profe, una Hasta pregunta luego. antes de irme, Sí, porfa. sí. Profe, Dale. el tema que estábamos trabajando anteriormente con usted era el enfoque metodológico de Weber, ¿cierto? Y este Sí, sería correcto. el político y el científico, más o menos para saber los textos. Sí. El texto este es el político científico, exactamente. Ok, profe. ¿Y el siguiente qué sería? No sabemos todavía. Mira, desconozco si Ezequiel ya va a pasar con otro autor o va a seguir hablando de Weber. No lo sé.
Ah, porque tengo varios textos. Puede ser que venga a escuela de Frankfurt después de esto. Me parece que dijo que lo iba a dar de baja, algo así. Bueno, si lo va de baja, no viene nada. Bueno, profe, era más que todo para ponerme al día con los textos. Gracias. Listo, perfecto, no hay problema. Profe, te escribí en el chat, pero se me trabó justo toda la compu y no te pude decir el presente. ¿Sos Te lo Luana? escribí, pero creo que no lo leíste, sí. A ver, espera. A ver, creo que te puse ausente, entonces espera. Ah, dale. Espera que déjame corroborarlo. Si tenías ausente, menos mal. Bueno, listo, presenté. Dale, gracias. Perfecto, listo. Bueno, profe, buena semana. Nos vemos. Igualmente, hasta luego.